Gloria sea al Señor. Amén. Amén. Tome su Biblia, amado hermano y hermana, y vaya conmigo a la epístola de Santiago. Epístola de Santiago, mis amados hermanos. Capítulo 4. Y vamos a leer los versos 4, 5 y 6. Gloria sea al Señor Jesús. Epístola de Santiago, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Como hay distintas versiones de la escritura, entonces voy a leer a favor de todos ustedes van siguiendo la lectura. Vamos a continuar con nuestro tema, que ya hace unos domingos atrás iniciamos. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Quién se acuerda? ¿La qué? Dígalo fuerte. La conducta de la iglesia. La conducta de la iglesia en los tiempos finales. ¿Amén? ¿En los tiempos qué? Finales. Esta es la tercera parte de esa enseñanza preciosa. Y vamos a tomar como texto base Santiago, capítulo 4, versículos 4, 5 y 6. Que dice de la siguiente manera: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con quién? Con el mundo es enemistad. ¿Contra quién? Contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pues que ustedes piensan que las escrituras dicen en vano: el espíritu que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Amén. ¿Y da gracia a quiénes? A los humildes. Para los que de pronto no han escuchado o están un poquito atrasados, nosotros empezamos con una enseñanza ya hace unos domingos atrás. Santiago 4, hermanos. Santiago 4, versículos 4 al 6. Hace algunos domingos atrás empezamos con una enseñanza llamada la conducta de la iglesia en los tiempos finales. Varias aclaraciones que siempre vamos a hacer. Ojo a esto, varias aclaraciones. La primera, cuando hablamos de los tiempos finales, no estamos hablando de los tiempos finales del mundo, ni tampoco estamos diciendo que el mundo se vaya a acabar ya. Ese es un mensaje contrario a las escrituras. Hoy muchas congregaciones usan, como no sé decirlo, ¿no? Como el eslogan: arrepiéntete porque esto se va a acabar. ¿Sí? Preparémonos porque esto ya se acabó. Al mundo le quedan años, minutos, segundos. Y entonces, en muchos lugares se está predicando un evangelio que algunos pastores denominan un evangelio de miedo o un evangelio de terror o terrorista, porque es metiéndole miedo a la gente para que la gente por medio del miedo busquen al Señor. El problema es el siguiente, que cuando la gente busca por miedo a Dios, la fe de esa persona no es sana. No es sana. ¿Por qué? Porque la escritura dice que al Señor hay que buscarle con temor. Pero la palabra temor, cuando dice temor, no dice con miedo. Dice es con respeto, con reverencia, con el entendimiento de a quién es que se le va a servir. Eso es temor. No miedo. La palabra no dice que sirvan al Señor por miedo. Inclusive en todo el Nuevo Testamento, la Escritura dice que sirvamos al Señor y nos sirvamos unos a otros por miedo o por qué cosa. Por amor. Quienes sirven a Dios por miedo, generalmente es todo lo que hacen, lo hacen con miedo a perderse. Mientras quienes entienden la palabra del Señor, sirven al Señor con temor, es decir, con respeto, con reverencia, con sumisión a su palabra, pero también lo hacen con amor, lo hacen con libertad, lo hacen con gozo, por plena voluntad y no intimidados o forzados. Años atrás, cuando yo no entendía mucho estas escrituras, entonces yo servía al Señor, pero yo todo lo que hacía era por miedo a perder. Y cada cosa que yo hacía, entonces ya me voy para el infierno y esto, y bueno. Y vivía en esas crisis.
espirituales o existenciales, como lo quieran llamar. Señor, y el pastor metiéndolo en arrepiéntete o al infierno te vas. Pero cuando uno empieza a estudiar la escritura, wow, empieza a hallar libertad, empieza a hallar paz. Porque en otros lugares te dicen, no, es que usted, si peca, se va para el infierno. ¿Y quién no peca en este mundo? ¿Quién no falla? ¿Quién no comete errores? De una u otra manera, así nos parezca el pecado o el error muy pequeño, muy chiquito, como decimos nosotros, igual pecado es pecado. Y por eso es que la gracia de Dios es tan tremenda. Porque la gracia de Dios es un amor inmerecido que Dios decidió otorgarnos, sin nosotros merecerlo. Todos los aquí presentes tratamos en nuestro diario caminar de ser personas correctas e íntegras en lo que hacemos. Pero aún así, el pecado mora en nuestro interior y por el pecado que hay en nuestro interior, nosotros estamos propensos todos los días, pese a nuestras buenas intenciones, pese a nuestra integridad y a nuestra honestidad, estamos propensos a fallar y a cometer errores y pecados de muchas maneras. Pero la bendición es que la palabra de Dios cada día nos limpia, nos transforma y nos permite ir santificándonos a medida que avanzamos en el camino de Dios. La Escritura dice que el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿la qué? La perfeccionará. No es decir que yo llegué hoy al cristianismo y que ya el otro día soy un perfecto que no cometo errores. No. Todo en la vida cristiana, como en cualquier otro asunto, es un proceso. A diferencia que el proceso de Dios es un proceso perfecto, santo, que tiene una meta de vida eterna. Y Él comenzó una buena obra en nosotros, y a medida que nosotros avanzamos en este camino, vamos siendo perfeccionados, vamos siendo corregidos, y algún día, por la misericordia del Señor, cuando Él venga y recoja su iglesia, solo ese día, no antes, cuando Él venga por su iglesia, solo ese día dice la palabra de Dios que ese día seremos perfectos. Porque Él nos levantará y nos transformará. Pero mientras estemos en este mundo, seguiremos siendo imperfectos de muchas maneras. Y me entristece mucho cuando la iglesia y los hermanos de la iglesia muchas veces dejan a un lado todo lo bueno que puede ser una persona para fijarse solamente en los pequeños detalles o las imperfecciones, que a veces son menos las imperfecciones que las virtudes. Y a veces se condena, se señala, se critica por las imperfecciones, pero no se revisan también las buenas cosas. ¿Sabe qué es lo hermoso de la palabra? Que Dios siempre en nosotros está viendo lo bueno en nosotros, no lo malo. Porque si Dios viera lo malo todos los días de nosotros, no habría nada, no habría salvación. Pastor, eso que usted está diciendo es antibíblico. No, Señor. La Biblia dice que Dios renueva sus misericordias cada mañana sobre nosotros. Es decir, Él sí hace algo. Él sí hace lo que muchos hermanos no pueden hacer. Ayer ya pasó. Sus afanes, todo lo que ella quedó atrás, en el olvido. Y al renovar su misericordia sobre nosotros, quiere decir que ya no se acuerda de nuestros pecados pasados y antiguos, sino que nos da una nueva oportunidad de seguir avanzando. Renueva su amor día tras día. Eso es impresionante. Y como muchos no entienden esto, viven con miedo, viven con terror, tratan de servir al Señor, y pese a que tratan de servir al Señor, no se sienten libres, no se sienten como con ese gozo de hacer las cosas, sino a toda hora con ese tormento, como si las cosas de Dios fueran una carga, sencillamente porque le están sirviendo a Dios por miedo y no por amor. Cuando una persona se junta a vivir con otra por miedo, ¿va a funcionar la relación? Se hace caso, dice el hermano. Mientras que si dos personas por amor se unen, la cosa va a funcionar. Y pónganle cuidado. Y si amando es difícil, ¿cuántos
de los aquí presentes aman a sus esposos, esposas, parejas? Levante la mano. Todos, ¿cierto? ¿Y me va a decir que aún amándolos es fácil? No, es difícil. Entonces piensen en esto. Si amando es difícil, imagínense con miedo. Imagínense sin amor. Gloria sea al Señor. El pasaje de aquí, que hoy leímos, el de Santiago, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y aquí yo tengo que, antes de iniciar la enseñanza, hacerle una pregunta a algunos de ustedes. Vamos a hacerlo así, democráticamente. A ver a quién le pregunto. Bueno, hermano Henry, ahí lo veía. Digo, el hermano Marco me salvé. Pasó. En el transcurso de esta semana, ¿con cuántos amigos ha tratado usted? ¿Con cuántas personas ha tratado? Muchas. Ok. ¿Con cuántos hermanos de la iglesia ha tratado en el transcurso de esta semana? Y aléjeme a mí y a mi hermano porque igual trabaja con otro, entonces es inevitable. ¿Sí? Aparte de los con los que tienen que trabajar. Con nosotros nada más. Okay. ¿A quién más le pregunto? ¿Hermano Brian? Usma, sí señor, usted. Sí, hermano Brian Usma. ¿Con cuántas personas ha tratado en esta semana? Con muchas. ¿Con cuántos de la iglesia? Ok. Hermano William, ¿con cuántos amigos suyos ha tratado esta semana? Ok. ¿Y personas secular? ¿Y con hermanos de la iglesia, con cuántos ha tratado esta semana? Con Brian. ¿En dónde? Ah, se encontraron en mi casa. Ok. Y así podríamos preguntarle a cada hermano. ¿A qué va la pregunta? Se supone, mírenme aquí, se supone que nosotros como iglesia somos familia en la fe. ¿Somos qué? Familia en la fe. Si yo le pregunto a ustedes, ¿con cuántas veces se habla con sus hermanos, sus papás, sus mamás a la semana? Muy seguramente más de una o dos veces más de uno me dirá, no, yo estoy pendiente de mi papá, de mis hermanos, ¿sí? Sé cómo están, cómo van las cosas. Si le pregunto, ¿usted cómo van sus relaciones con sus amigos, los de afuera? Muchos de ustedes dirán, no, yo a la casa de mi amigo voy todos los días, yo me charlo con yo charlo con aquel. Pero si yo le digo, ¿y cómo y con cuántos hermanos de la iglesia su familia en la fe ha tratado esta semana? ¿Sabe usted cuáles son las necesidades de sus hermanos? ¿Sabe cuáles son los problemas que tienen? ¿Qué tantas cosas del Señor y su palabra ha tratado con los hermanos de la iglesia? Hace 8 días aquí se paró el hermano Robinson y dio una excelente predicación, muy buena. Guarda tu corazón, segunda parte. ¿Cuántas veces usted ha reflexionado sobre esa enseñanza con algún otro hermano de la iglesia? ¿Cuántos de ustedes se han sentado en esta semana con sus amados hermanos de la iglesia, bien sea presente o por medio del grupo, como sea, a reflexionar en lo que aprendimos del Señor hace 8 días? Y si yo les pregunto y les digo que levante la mano, la gran mayoría no levantaría la mano. Porque sobreentienden que la iglesia es solo el domingo. Sobreentienden que la enseñanza es solo el domingo, estas 2 horitas. Y el resto de la semana muchas veces parecen estar dispersos en sus cosas. Un futbolista, esté en la cancha o no esté en la cancha, su mundo es el fútbol. Perdón, David, que lo ponga ejemplo. El hermano David aquí, él trabaja me corrige si me equivoco, con peces, con acuarios, ¿cierto? Y ese hasta el momento es su mundo. Y yo me he dado cuenta que él hasta en los estados de WhatsApp sube las peceras, todo gira en torno a lo que él hace. Un músico, todo lo que gira en torno, toda su vida, dentro y fuera del escenario, gira en torno a la música.
Y así sucesivamente. Y un cristiano debería toda su vida girar en torno a Cristo y no solamente el domingo. Y el problema es que todo el mundo, cada quien tiene su profesión, tiene su pasión y le dedica su tiempo, sus fuerzas y le invierte todo a eso. Y el cristiano que tiene el Señor en su vida, en su corazón, que tiene esta palabra tan preciosa y que es miembro de una gran familia de la fe, no le invierte tiempo. ¿Dónde está la pasión? Los rockeros dentro y fuera del escenario visten rockeros como dicen por ahí, ¿cierto? La gente, hermanos, según su pasión, su hobby, su manera de ser o pensar, lo demuestra todos los días, a toda hora. Pero los cristianos tristemente muchas veces se acuerdan de que son cristianos los fines de semana. Una sola pregunta. Vamos a hablar de esta congregación, no de otras. En nuestra congregación hay un grupo de WhatsApp que por distancia, porque muchos hermanos viven aquí lejos, diferentes zonas de la ciudad, otros viven en otras ciudades, inclusive hay una hermana que vive en otro país, ¿cierto? El grupo pretende que como familia en la fe nos mantengamos, ¿qué? Unidos. No abran su celular, por favor. Díganme qué publicó el hermano Alfonso Tapias de Valledupar esta mañana en el grupo. Bueno, una más fácil. ¿Qué publicó la hermana Diana Tapias el día de ayer en el grupo? El conteo regresivo de las mujeres. 1. Listo. Y si les preguntara sobre otras cositas que se publicaron ayer, ¿podrían decirme? Pero si a muchos les pregunto cómo va la novela, cómo va cualquier otra cosa, ¿cómo va qué? ¿Cuál de todas? Me la dicen de memoria. Ahora, nadie les está diciendo que no pueden ver televisión, que no. Pero en esas pequeñas cosas, uno se da cuenta que no hay compromiso, que no hay pasión. En el grupo generalmente hay 2 o 3 o 4 personas que son las que siempre publican cositas. El resto parece que nada. Lo voy a decir con el debido respeto suyo, hermana, porque usted me llamó la atención y es verdad. La hermana Cristina me dijo, me agregaron al grupo de las mujeres de la iglesia. Y yo le dije, bueno, la quiero agregar al grupo de oración viva. Y me dijo, ay sí, porque en el de las mujeres nadie habla, nadie dice nada. De vez en cuando publican algo. Y las únicas 2 que publican siempre son las mismas. ¿Y cuántos miembros hay en el grupo de damas? Ahora, yo no entiendo si ustedes no alcanzan a dimensionar que como iglesia tenemos una responsabilidad. Y tenemos todos los medios. Imagínense, en la época antigua no había tecnología, había grandes distancias, no había ni aviones, helicópteros, carros. Tocaba ir a pie o a caballo y meses, años enteros viajando de un lugar a otro. Y todo se hacía por medio de cartas y la iglesia permanecía más unida. Pablo, como lo hemos visto en los estudios de los jueves, por ejemplo, estamos viendo la epístola de Colosenses, nunca conoció a los hermanos de Colosas en persona y sin embargo los conocía, sabía cuáles eran sus necesidades, les sabía los nombres a los hermanos de la iglesia. Y si yo le pongo un ejercicio aquí a cada uno de ustedes, dígame el nombre de todos los aquí presentes, de pronto los mayores se lo diga, pero el de los niños. Se le digo al hermano Javier, ¿cómo se llama la niña que está al lado de mi hermano, de mi hijo Brian? Y ella es su familia en la fe. ¿O ustedes piensan que eso es solo el pastor? Estamos viendo un tema que se llama la conducta de la iglesia en los tiempos finales. Y son los tiempos finales de la iglesia, no del mundo. Porque al mundo todavía le falta mucho.
Bíblicamente todavía le faltan más de 1000 años. Según el orden bíblico, más de 1000 años. Pero para nosotros como iglesia, sí estamos en los últimos tiempos. Tampoco estamos diciendo ya mañana, en un año, pero cada vez está más cerca nuestra partida con el Señor. Ahora, cuando partamos hacia nuestra reunión con Dios, ¿cómo vamos a presentarnos delante de Él? ¿Cuál es la conducta que como hijos suyos estamos teniendo día tras día en este mundo? Si usted aquí en la semana no voltea ni a mirar a sus hermanos, acuérdese que allá los va a tener que mirar todos los días. Pero preferimos estar con toda la gente del mundo, con todo, hablamos con medio planeta, menos con nuestra familia en la fe. Ese grupo a veces a mí me da tristeza. Parece ya como la escena del viejo oeste y pasa la retama. Uno dice hola, nadie contesta. Nosotros, hermanos, necesitamos entender que al ser miembros de una familia de la fe, necesitamos interesarnos los unos por los otros verdaderamente. Y yo quiero decirles, ciertamente hay hermanos y hermanas que se interesan por los demás y hacen lo que pueden de sus capacidades. Pero es que la iglesia no la conformamos 2, 3, 4, 5 personas. Los mismos 6 o 5 no conformamos la iglesia, somos todos. Y el apóstol y Santiago dice aquí en la escritura, ustedes no saben que la amistad con ¿qué? Con el mundo es enemistad contra Dios. No faltó el día que cuando hablamos de esto en uno de los discipulados, no faltó alguien que me dijo, pastor, entonces yo no puedo tener amigos del mundo. No, nadie le está diciendo eso. Nadie le está diciendo que usted no se pueda relacionar con otras personas o tener amigos del mundo. No, nadie le está diciendo eso. Porque la Biblia no nos llama a ser antisociales, al contrario, la Escritura dice, su gentileza sea conocida por todos los hombres. Lo que la Biblia nos dice es que nosotros no debemos estar más tan preocupados en los asuntos del mundo y descuidándonos de la iglesia, los suyos. Muchas iglesias en el día de hoy actualmente están vendiendo sus principios. Escúchenme bien, vendiendo sus principios, negociando su fe, negociando las escrituras con tal de agradar al mundo. Vivimos tiempos donde tristemente a las cosas malas se les está diciendo buenas y a las buenas se les están diciendo malas. Hace varios domingos atrás hablamos, por ejemplo, de lo del COVID, la pandemia, la vacuna, que todo esto a la iglesia le pertenecía como un asunto de conciencia, que no podíamos hacer doctrina de esto, que eso queda en la conciencia de cada hermano y hermana. También hablamos en la segunda enseñanza sobre los asuntos políticos. Todos tenemos derecho a votar como ciudadanos, a tener nuestras preferencias, pero no tenemos que negociar nuestra fe con esos asuntos ni pensar que la política nos va a salvar de alguna manera o el político de turno es el salvador nuestro. No, señores. Y mucho menos que en la iglesia el pastor también sea un político. Eso es antibíblico, eso no es bíblico. O se es pastor o se es político, pero las dos no. Y hoy nos toca venir a hablar de un asunto bien interesante. Estamos viviendo tiempos donde donde el mundo empezó a hablar de la libertad de conciencia. Escúchenme bien, ¿de qué? Libertad de conciencia. Esto no es nuevo, hermanos. Esto ya viene de mucho tiempo atrás. Solo que en estos tiempos ha tomado una mayor fuerza, auge en el mundo. Precisamente por las redes, porque en todos los países. La libertad de conciencia, la libertad de pensamiento está haciendo que el mundo hoy tenga diferentes movimientos. Movimientos progresistas. ¿Quién me puede decir que es un movimiento progresista en el mundo? Señor. Un movimiento que cambia a través del tiempo y las costumbres. Cambia a través del tiempo y las costumbres. Cambia su pensamiento constantemente por las costumbres y por el puede evolucionar. Es una buena definición, un movimiento que cambia
con el tiempo, ¿cierto? Por eso se llama progresista, porque según ellos van progresando, cada día mejorando, según sus pensamientos. Hermano, Pero no lo hacen a través de los adultos, sino a través de los niños. Porque los niños no lo hacen a través de los adultos, sino de los niños, dice usted, a través de ambos, porque cambian su pensamiento y también quieren cambiar el pensamiento de los niños. David, yo sé que ustedes saben muchas cositas. ¿Qué es un movimiento progresista? Son como las feministas con las de ideología de género, que se meten también en temas políticos. Exacto. Ahí estamos. Más o menos sabemos cómo son las cosas. Los movimientos progresistas son los que impulsan a través de la política, de ideologías como de género, de los feministas, de los pro-aborto y XY, bueno, tantos otros movimientos que han salido. Promueven la libertad de conciencia. Y en el papel eso parece bueno. Parece bueno. Pero resulta que la realidad es que no es bueno. ¿Por qué, mis amados hermanos? Que no es bíblico. Bueno, para nosotros los cristianos no es bíblico y nosotros ya sabemos que esas cosas no son sanas. Yo soy de Cristo, pues yo al ser de Cristo no debo participar de las cosas del mundo. Pero por eso decía hace un momento que muchas iglesias están vendiendo sus principios y negociando su fe con tal de agradar al mundo. Por ejemplo, uno de los movimientos hoy en día progresistas que está cogiendo mucha fuerza son todos los movimientos pro aborto, los que están hablando acerca de que hay que legalizar el aborto. Ojo a esto, que afecta a la familia, que infiere en matar la vida de un ser vivo, porque es que se piensa supuestamente en el derecho de la mujer, pero no en el derecho del niño. Y ahí se está violentando un derecho fundamental en todo el mundo, el derecho a la vida. Pero no vamos a entrar en tantos asuntos profundos de leyes. Quiero es que miren la cuestión. Nosotros como cristianos, sabemos que esa conducta pro aborto no es agradable a Dios, es antibíblica, porque Dios promueve la vida, solo Dios tiene el derecho de dar o quitar una vida, solo Él, nosotros no. Muchos de ustedes aquí miran, pero los asuntos médicos, bueno, hay asuntos médicos legales que son permitidos para salvar la vida de la mamá o el niño, bueno. Pero más allá de eso, el derecho de dar o quitar vida solo le pertenece a Dios. Pero es increíble cómo en los púlpitos cristianos y en grandes concentraciones de estos pastores y pastoras se paran a decir que Dios lo permite, que Dios lo avala y que Dios lo respalda. Y nosotros no podemos caer en este error de por ir a agradar al mundo, de que demás gente llegue a la iglesia, entonces vender la palabra de Dios. Si un hincha de un equipo de fútbol, apasionado, vienen y le dicen, venga, le doy tanto y cambia ese equipo y no lo hace. ¿No? ¿Qué le pasa? Se hacen matar por un equipo. Hasta se hacen matar por un equipo y pelean, ¿cierto? Y dicen, no, donde esté en la liga profesional o se vaya por ahí. Yo soy hincha a muerte de ese equipo y no venden, no se cambian. ¿Por qué el cristianismo, que tiene la palabra más santa, más gloriosa, el mensaje más perfecto y le sirve al único Dios verdadero en el mundo, por qué el cristianismo sí está vendiendo sus principios? Si se cambia y se vende al mejor postor. La conducta de la iglesia en estos tiempos finales, donde la libertad de conciencia y todos estos movimientos se están expandiendo y filtrándose en todos los factores y todas las zonas de la sociedad, nuestra conducta es mantenernos íntegros. El escritor de Santiago dice, oh almas adúlteras. ¿Qué es adulterar? Oh almas adúlteras, almas contaminadas, corrompidas, traicionadas, infieles. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo, se constituye ¿en qué? Enemigo de Dios. Esto quiere decir que si yo por agradar al mundo y por ceñirme al mundo y para ser visto y famoso y reconocido del mundo, empiezo a vender la palabra de Dios, a negociar los principios bíblicos, ya no soy de Dios. Soy enemigo de Dios. Porque Dios es santo, pero también es celoso. Y por eso dice, o es que ustedes piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho que more en ustedes, los anhela celosamente, pero Él da mayor gracia, y por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pastor, pero Dios es bueno, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la Escritura. Cada persona en este mundo tiene la libertad y el derecho de pensar y actuar como quiera. Muchos dicen, pastor, es que en la iglesia le prohíben a uno todo. No. Vamos a aclarar ese asunto. En la iglesia a usted no le prohíbe nada. El problema, como lo hablaba con la hermana Julia en estos días que estábamos hablando del discipulado del jueves, ¿cierto? El viernes tengo la oportunidad de hablar. La cuestión es la siguiente, que cuando usted llega a Cristo y usted quiere buscar a Dios y decir que es cristiano, pues usted ya no puede pretender llegar al cristianismo y decir que entonces el cristianismo y la palabra de Dios y Dios mismo tienen todos que cambiarse y convertirse a como es usted. Es que en la Biblia me prohíbe, no, en la Biblia no te prohíbe nada, en la Biblia lo que te dicen es, si usted va a ser de Cristo, camine como cristiano. Todo me es lícito, más no todo me Todo conviene. me es lícito, más no todo me conviene. Más claro no es. Así de sencillo. Si tú dices que este es el camino que quieres tomar en tu vida, pues las reglas de juego en este camino son estas, las que están en la Escritura. Ah, pero allá en otro camino no tengo reglas, o las reglas de otro camino son diferentes. No importa, pues. Si usted quiere escoger cualquier otro camino, escoja. Y viva como ese camino o ese tipo de vida le demande. Pero si usted viene a los pies del Señor, busca su amor, busca su misericordia, Dios no le está exigiendo. Dios no le dice, es que usted tiene, no. Dios le dice, estas son las reglas de juego en este camino. Y por eso Pablo decía, ya no vivo yo. ¿Más qué? Más Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo ¿en qué? En la carne. En este cuerpo, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Pablo, antes de conocer al Señor, tenía un estilo de vida, tenía una conducta religiosa diferente, inclusive era perseguidor de la iglesia. Pero cuando él entiende la Escritura, cuando él entiende quién es Cristo y empieza a caminar con Cristo, el mismo apóstol Pablo dice que él entendió que tenía que dejar de vivir como él creía y como él pensaba y empezar a caminar y a vivir conforme Cristo le ordenaba y le mandaba en la Escritura. Y por eso también, mis amados hermanos, es que por allá en Filipenses dice que cuando entendió esto, todos sus títulos, su vida, sus posiciones, todo lo que hizo en el mundo, lo tenía ¿por qué? Por basura. Todo cuanto para mí era ganancia en el mundo, lo tengo ahora por basura. Por amor a Dios y por la excelencia del conocimiento de Cristo. La vida que ahora vivo en la carne, ya no la vivo para mí, para mis deseos, para lo que yo quiero, sino la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Y aquí Santiago dice, usted es de Cristo, ¿qué hace haciendo amistades con el mundo? Yo muchas veces le dije, para mí es difícil entender que en las protestas sociales y revoltones sociales que cada rato pasan en nuestro país,
hayan cristianos en esas protestas echando piedra, rompiendo vidrios, ¿cierto? Y el domingo estén en la iglesia como si nada. Pastor, eso aquí no, bueno, no sé si aquí pasa o no, bueno, pues espero que aquí no, pero en otros lugares sí. ¿Dónde está el pastor de esa iglesia? ¿Dónde está la palabra? ¿Por qué las personas cristianas salen a comportarse igual que el mundo? Porque como lo dije en otro tema, cuando en la iglesia la palabra no es palabra, toda esa gente está condenada a fracasar como cristianos. Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos no a estos movimientos progresistas, a la ideología de género? Que es que cada persona elige ser lo que quiera ser según ellos, yéndose en contra de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Por una sencilla razón. Vaya a 1 Corintios conmigo, por favor. Capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice lo siguiente la Escritura. Esto se lo dice el Señor a sus hijos, a la iglesia. Algunos dicen, no, es que la Biblia no es para mí. Pues si no es para usted, ¿qué lo afecta lo que diga la Biblia? Alguna vez tuve una discusión con alguien así, le dije, pues si usted cree que la Biblia no es para usted, ¿qué lo afecta? Lo que Pablo aquí lo dice y lo que está escrito está para testimonio al mundo, para que el mundo no tenga que decir allá, es que a mí nadie me dijo, nadie me advirtió, pero más que eso, la palabra de Dios está para que nosotros los que seguimos a Dios y somos cristianos, amén hermano, y para nosotros los que somos cristianos sepamos cómo conducirnos delante de Dios. Es para eso. Así de sencillo. Y aquí la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 18, lo siguiente. ¿No saben, mis amados hermanos, que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en quién? ¿En ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, en el cual son ustedes, es que santo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree que sabio en este ¿qué? Siglo, esa palabra traduce en otras versiones en este mundo, ¿cierto? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Cuál es el templo de Dios? Según la Escritura. Las edificaciones. Nuestro cuerpo. Y si el mundo se aterra, por ejemplo, si va un par de muchachos en medio de una locura con esos sprays y van y pintan grafitis en las paredes de una catedral, hasta la cárcel los echan, porque es sacrilegio, atentan contra la estructura santa, ¿cierto? Si usted va y raya las paredes de un lugar que es político, también. ¿A qué persona que pinta su casa y ordena toda su fachada bien bonita le gusta que alguien venga y le haga grafitis o le haga cualquier otra cosa que uno no ha querido? A nadie. Ahora bien, si las personas suelen indignarse por lo que se hacen en los templos físicos, en construcciones como estas, ¿cuánto más deberíamos, enojarnos? ¿Cuánto más debería nosotros como indignarnos? El hecho de que este cuerpo, que dice la Escritura, es el templo real de Dios, donde el Espíritu mora. No se use para cosas vergonzosas, no se use para cosas que no son lícitas y que son agravio al Señor, sino que se pueda usar de la manera correcta. ¿No saben, mis amados hermanos, le dijo Pablo a la iglesia de Corinto, que sus cuerpos son templo de Dios?
No se olviden de que su cuerpo es templo de Dios. ¿Y qué si el mundo en su desenfreno quiere hacer locuras y usar su cuerpo de una manera inclusive en contra de la naturaleza misma? Ustedes miran el libro de Romanos en el capítulo 1 y el apóstol Pablo dice que los hombres, por esa conciencia cauterizada y corrupta que tienen, porque sus mentes se han cauterizado, entonces se han ido en contra de la naturaleza misma. Varón con varón, mujer con mujer, y como dijo la reina, y de la misma forma en sentidos contrarios, bueno, se han ido en contra de la misma naturaleza. Y afirman que eso es natural, que es normal. No es normal. Todo el que piense así piensa porque su conciencia está cauterizada. Y porque la moral que hay en ellos es una moral corrupta. Señor, Que dicen que es creación también de Dios. todo en este mundo es creación de Dios. Sí, pero si le dicen a la persona que por qué se volvió así, que porque Dios me hizo así. Dios me hizo así. Mentira, diga, yo quiero ser así, pero no metan a Dios en esa ecuación. ¿Por qué el hombre quiere forzar a Dios a que la Biblia y Dios piensen de la manera como ellos piensan? En vez del hombre elevar su conciencia, su mente, su sabiduría a la sabiduría del Señor, lo que el hombre quiere es tomar a Dios, su palabra, que son santos, que son superiores, y aterrizarlos y denigrarlos y rebajarlos a una conciencia corrupta, a una moral corrupta, a un pensamiento limitado. El Señor dice allá en Isaías 55, porque más altos que vuestros caminos y más perfectos que sus caminos son mis caminos, y más altos y más elevados y perfectos son mis pensamientos que los suyos. Porque el pensamiento de Dios es ilimitado, es perfecto, mientras que el pensamiento del hombre está limitado por la corrupción que hay en él. Algunos dirán, no, yo no soy corrupto. Todos somos corruptos de alguna manera. Todos. Usted puede ser muy íntegro, muy honesto, muy correcto en muchas áreas de su vida, pero aún así hay corrupción en usted. Aún así no todo es perfecto en usted. Y el problema es que el mundo quiere rebajar a Dios a su pensamiento en vez de que sea el hombre el que se eleve a Dios y busque su presencia y busque el entendimiento de Dios. Por eso aquí dice la Escritura, ¿no saben ustedes que ustedes son templo de Dios y que en ustedes mora el Espíritu de Dios? Esto, mis amados hermanos, es bien tremendo. Si alguno destruye el templo de Dios, es decir, si alguno de ustedes toma este cuerpo, que es el templo de Dios, en el cual mora el Espíritu Santo internamente, y lo usa de alguna manera inadecuada, en contravía a lo que la Escritura dice, Dios le destruirá a él. Y eso no es una advertencia. Es una promesa que el Señor hace. Si usted usa su cuerpo de maneras equivocadas, no piense que eso es agradable al Señor. En muchas iglesias siempre se hace la pregunta, pastor, ¿tatuarme es malo? Pues claro. Si usted se indigna, si alguien viniera aquí y pintara grafitis en todo esto, asista a la iglesia, sea muy sencilla, muy humilde, uno se indigna, pero ¿qué les pasa? Ahora imaginen, ¿qué piensa el Señor cuando un supuesto hijo suyo, no hablemos de los que están a fe y no tienen conocimiento, cuando un supuesto hijo suyo se raya el cuerpo, se tatúa, ¿cierto? Se pone ahí en el brazo, ¡Sandra! Y a los 20 años, ¿cómo se llama su esposa? Erika. ¿Y quién es Sandra? No, déjeme quieto. ¿Cierto? No me torea a mi esposa que... Los que se perforan,
se hacen sus expansiones. Esa cuestión ahorita está muy, muy degenerada. Ya expansiones en la boca, por acá. Algunas personas piensan que las perforaciones no son malas. No, hermano, pues allá ellos. Pero si usted es de Cristo, procura actuar como hijo e hija de Dios. ¿Cierto? No se perfore. Pastor, ni el arético, bueno, el arete ya es algo muy normal que en todas las culturas pasa. Pero de ahí para adelante. Pero para las mujeres. Y para hombres. No se perfore, ahora va a decir el hermano me procuro, ¿no? Las aretes son naturales para las mujeres en esta época, pero antiguamente hasta los hombres según la posición. Porque, claro, porque por ejemplo los faraones y muchas personas de renombre, importancia tenían varias de estas cosas. Pero eso era allá, era con ellos. Pero en la cultura judía, en la cultura cristiana, esto no ha sido así. Porque precisamente la Escritura desde tiempos antiguos hasta tiempos modernos nos ha ordenado que ustedes sean diferentes al mundo. En su manera de pensar, de hablar, de vestir, de hacer las cosas. Sean diferentes al mundo. Por un versículo que es en Génesis, pastor, del Antiguo Testamento, creo, si no estoy mal, había leído que no te rasguñes. No te rasguñes, eso está en la ley mosaica. En la ley mosaica dice eso, no se rasguñen. Pues yo me imagino que eso tiene algo que ver con los... Porque hacen esa cara, no se rasguñen. Yo creo que no tienen que ver. No se rasquen, no se rasquen, no. Tiene que ver con los tatuajes. Cuando dicen no se rasguñen, tiene que ver con los tatuajes. Pero también tiene que ver con muchos piensan que hoy estas tribus urbanas de los emos y otras tribus que suelen cortarse con navaja, y a veces usted ve los muchachos y tienen solo cortes en sus brazos, en sus piernas. También a eso se refería, porque eso no es un hábito de ahorita. Toda la vida han existido grupos, culturas que hacen eso. Y el Señor en su sabiduría, desde tiempos antiguos, empezó a advertir al pueblo y obviamente a la iglesia de que eso no es agradable al Señor. No es la conducta que un hijo o hija de Dios deben tener en este mundo. Yo inclusive, qué pena, y voy a meterme aquí en camisa de 11 varas. Algunas de las personas o los muchachos que trabajan, que sirven acá en la iglesia y todo, a veces les digo, hermano, opina con ese peinado. ¿Sí? No, David, tranquilo que no somos usted. ¿Sí? David, ahora mi pelito. No, David, no es como usted. Sino que es que nosotros vivimos en un país donde cierta clase de peinados no son vistos como algo decente, ¿sí? Sino de gente mala. Y a mí me resulta difícil que aquí llegue un muchacho o una muchacha, no estoy señalando a nadie, un muchacho, una muchacha, un ejemplo. Me resulta difícil que alguien diga que es cristiano y use peinados todos que solamente usa gente mala, sicarios. Mire, qué pena que lo diga, que hay un peinado que se llama en Colombia el peinado 7, que es todo rapado, con colas así, todo. Y ese tipo de peinados generalmente se formó fue en toda esta cultura del sicariato en Colombia. En Medellín, en el sicariato de Colombia. Y quienes usan este tipo de peinados, generalmente, pues uno no dice que entonces sean mafiosos, que sean malos, pero generalmente aún su peinado habla de su conducta rebelde. Señor, ojo a esto. Por eso es que la Escritura dice que el hombre debe mantener su cabello de una manera honrada, la mujer también. Nadie está diciendo entonces que si el hombre tiene el cabello largo o corto se va para el infierno. No. Pero en el asunto de conciencia de la iglesia, si usted es hijo o hija de Dios, pues ¿cómo debe usted querer o anhelar presentarse día tras día delante del Señor? Supongamos que nos llegara un ángel del cielo hoy. Supongamos, ¿no? No vayan a decir que ahora va a llegar un nuevo. No, supongamos. Y viniera, no sé, Gabriel le dijera, prepárense iglesia de oración viva porque el próximo domingo viene el Señor Jesús en persona aquí. ¿Cómo llegaría usted? Bien.
¿Cómo llegarían ustedes? Si supieran que eso fuera real, que fuera así, presentados, ¿llegarían tarde? Uy, el pastor me ha hecho una pedrada, discúlpenme, hermanos. Media hora. ¿Llegarían vestidos como hoy vinieron? ¿Cómo sería su actitud? ¿Hablarían de él con él como siempre hablan con los demás? ¿Cuál sería su actitud? Y esta pregunta muchos pastores la hacen en diversas iglesias. Y todo el mundo dice, no, pues mejor. Y ojo a esto. Y es que ustedes, hermanos, miren acá todos. ¿Acaso ustedes ignoran, hermano, es que acaso ustedes ignoran que el Señor está acá? Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio. Eso quiere decir que el Señor está en medio de esta reunión. Amén. Eso quiere decir que el Señor está a tu lado, aunque no lo veas. Y eso quiere decir que usted tiene que saber comportarse y mantener una conducta como cristiano todos los días, porque Dios todos los días está presente en tu vida, a tu lado en cada paso que des. Alguna vez un pastor que conocí dijo, mire, al Señor se empieza adorando desde que uno llega. Desde que llega temprano, desde que adora al Señor, desde todo lo que hace. Y ahí tristemente hay veces, vemos hermanos, y yo, bueno, ya gracias a Dios hemos ido hablando con esos hermanos, no volvieron. Pero aquí algunos de ustedes se dieron cuenta que llegaban hermanos a la congregación, se sentaban en alguna silla, y mientras la iglesia estaba, aleluya, gloria a Dios, los hermanos estaban durmiendo. Y a mí me tocó ir a hablar con mi hermano y decirle, qué pena con usted, hermano. Si usted no duerme bien en su casa, pues vaya y duerme en su casa. ¿Para qué viene a dormir a la iglesia? Hermanos que empiezan, pastor se está alargando mucho. Y empiezan a hacer una serie de señas. Oiga, usted vaya a entrar a una sinagoga judía, o vaya a entrar a un templo o a un lugar de estos, de los musulmanes, o vaya a un lugar budista, alguna otra religión. ¿Sí? ¿Cuál es la actitud que las personas toman en este tipo de religiones? Es una actitud de respeto, de reverencia. Todo se hace con un temor, con un respeto. Pero como Cristo nos ha dado libertad, entonces lleguemos como queramos, hagamos lo que queramos y pensemos lo que queramos. Y así no es, mis amados hermanos. Si el mundo que está tan equivocado es temeroso, respetuoso de dioses falsos, ¿cuánto más lo debe ser usted cuando sabe que adora al único y sabio Dios verdadero de este mundo? Amén. ¿Cuál cree que es su conducta o debe ser su conducta como cristiano en estos tiempos finales? ¿Seguir siendo relajados? ¿Seguir viviendo así? Es que soy libre en Cristo. Usted es libre en Cristo, pero no para hacer lo que no conviene, pero no para tomar el evangelio como algo por menor, sino para que la palabra de Dios y para que la santidad de Dios se vuelvan una realidad constante en su diario vivir. Sed santos porque yo soy santo. Y recuerden que sin santidad nadie verá al Señor. Pero en una vida no hay santidad cuando ni siquiera hay respeto por las cosas del Señor. La Escritura también dice ahí mismo en Corintios, en el capítulo 6, avancen 3 capítulos más adelante, versículo 12 en adelante, dice así, lo acabo de citar el hermano Javier ahora ratos, 1 Corintios 6, del 12 en adelante, todas las cosas me son lícitas. Esa cuestión de que el Dios, la iglesia prohíbe todo, eso es mentira. La Escritura aquí dice, todo me es lícito. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer lo que yo quiera, como cristiano. Pero, precisamente como soy cristiano, y hay una conciencia, y el Espíritu de Dios mora en mi vida, yo debo tener en cuenta que más no todas las cosas me convienen.
Sigue diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Las viandas, es decir, los alimentos, son para el vientre y el vientre para los alimentos. Pero tanto al uno como al otro las destruirá el Señor. Pero el cuerpo, tóquense su cuerpecito, ¿cierto? Tóquenselo. Pero ese cuerpo suyo, mis amados hermanos, no es para fornicación, sino ¿para qué? Para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a ustedes, a nosotros nos levantará con su poder. No saben, mis amados hermanos, vuelve y lo repite. 3 capítulos más adelante, vuelve y le dice a los corintios, pues que no saben, mis amados hermanos, que ustedes son miembros de Cristo. Entonces vamos a quitar los miembros de Cristo y los haremos miembros de una ramera. De ninguna manera. Es decir, si aquí todos somos cristianos y somos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, entonces vamos a quitar los miembros del cuerpo y ponernos en los miembros de una ramera. Es decir, nos vamos a ir a vivir en una manera mundana cuando hemos sido llamados a un camino de santidad. Pero eso es lo que está pasando en las iglesias. Eso es lo que está pasando con el cristianismo de hoy en día. Es tan mediocre, es tan falta de criterio, tan falta de santidad, que por eso muchos hoy en día ya no quieren llegar a la iglesia. Porque muchos dicen, ¿pero qué, pastor? ¿Para qué voy a una iglesia si allá o acá es lo mismo? Antes, pastor, me metí a una iglesia y allá es peor. Mejor me quedo como estoy. Y yo tengo que decirle muchas de esas personas, tristemente, es verdad. Porque hoy usted entra a un lugar de estos y ya no hay diferencia entre el mundo y la iglesia. No hay diferencia. Tanto así que tenemos, en Bogotá está una de las iglesias más grandes de la comunidad LGTBI en el mundo. Pastores homosexuales. En otras iglesias, gente de la ideología de género son los que dirigen la alabanza, las escuelas dominicales de los niños. Y todo porque allá dicen, ay, es que Dios ama al pecador, Dios ama al pecador y aborrece al pecador. No, eso es mentira. Dios no ama al pecador. ¿Quién dijo esa frase? ¿No fue Dios? ¿Quién fue? Díganlo. Gandhi. Y Gandhi no era cristiano. Ni temeroso de Dios. Ni temeroso de Dios. Él cree en su Dios. Cuando él dice, Dios ama al pecador y aborrece el pecado, él no estaba hablando del Dios de la Biblia. El Dios en el que él creía. Y como una frase de una persona, de un personaje, de un líder religioso, de otra religión, con otra clase de pensamientos, se acuñó en el cristianismo. Y la gente cree que es que la Biblia dice eso, y la Biblia no lo dice. Pero como hoy no se estudia la palabra, como un mensaje de estos generalmente lo que hace es incomodar a la gente. Yo me voy, no, es que el pastor allá, no, soy chévere, son buena gente, sí, pero no, es que ya es muy religioso. A mí me han dicho religioso, fanático, y dije, ¿cuán alejado de la realidad? El religioso y el fanático es el que lo condena todo. Nosotros no somos religiosos ni fanáticos, nosotros somos cristianos, y como cristianos estamos obligados a predicar la verdad. A Jesús lo miraron bonito cuando vino y dio estas mismas enseñanzas. Lo clavaron en una cruz. A los apóstoles le dijeron, ay, tan chévere su mensaje. No, Señor, los mataron a espada, crucificados, decapitados, los quemaron, a otros los botaron desde el pináculo del templo. ¿Cuántos mártires a través de más de 2000 años? ¿Cuántos mártires? Y no solo ellos, muchos más. Y en tiempos de verdad muy fuertes, donde era prohibido todo. Aquí tenemos la bendición de vivir todavía en una nación donde se nos permite predicar, donde hay libertad de culto, donde hay libertad de expresión, de credo. Pero entonces, cuando hay libertad, entonces usan esa libertad y la transforman en libertinaje. No podemos pensar de esa manera. Versículo 15, ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?
¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. 16. ¿O no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan pues. Si usted quiere vivir en el mundo a su manera, hágalo, nadie se lo impide. Pero si usted dice, yo quiero vivir con Dios y seguir el camino cristiano, la Escritura dice, cuando usted se une al Señor, uno es con Dios. Y si Dios es santo, y si Dios es perfecto, y si Dios es puro, ¿cómo cree que usted está llamado a vivir? En santidad. En santidad, procurando hacer lo que es correcto, procurando hacer lo que es puro delante de Él, porque usted se hace uno con el Señor. Por tanto, dice la Escritura, versículo 18, huyan de la fornicación. Huyan de cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera de su cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y si usted mira en todas las listas que aparecen en la Biblia de pecados, por ejemplo en Efesios, en Gálatas en el capítulo 5, versículo 19, encontramos las obras de la carne. Casi siempre, cuando se enumeran las listas de pecados, ¿cierto? Que el que haga esto y aquello y esto no entrará al reino de los cielos, casi siempre empiezan por los pecados del cuerpo: adulterio, fornicación, orgías, lascivias. Porque no es solamente la ideología de género, mis amados hermanos, no solamente la cuestión del aborto, también hoy estamos en un mundo donde existen las parejas liberales. Ya es normal que mi esposa esté con otro mientras yo estoy con otra. Ya es normal que la relación no sea de dos, sino de varios. Y cada día este tipo de pensamiento se está volviendo más común y más aceptable dentro de la sociedad. Oh almas adúlteras, dijo Santiago. Menos mal que el Señor nos llamó a vivir diferente. Porque cuando la gente no tiene temor de Dios en su corazón, termina muchas veces, si no practicando, avalando este tipo de comportamientos. Eso dice la Escritura, mis amados hermanos. Cualquier pecado que usted cometa no tiene un impacto directo con su cuerpo. Pero la fornicación, el adulterio y todas estas cosas, todo lo que haga contra su cuerpo, afecta en gran manera su relación con Dios. ¿Por qué? Porque su cuerpo es templo de Dios y en su cuerpo, dentro de él, mora el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es. Por eso usted y yo estamos llamados a ser santos. Ay, pastor, ahora nos toca salir a... No, acuérdese que la santidad no quiere decir entonces que usted sea una persona ya inmaculada, que resplandezca luz. No. La santidad quiere decir que usted debe procurar vivir apartado de todas aquellas cosas que saben que no son agradables al Señor. Pero a mí me gusta, pues si a usted le gusta, ¿va a vivir con el Señor, sí o no? Yo quiero vivir con el Señor. Entonces no haga lo que a usted le gusta, sino lo que al Señor le gusta. Yo quiero vivir a mi manera, entonces no meta a Dios en su vida. Y no trate de que Dios justifique su conducta. ¿Por qué los de afuera siempre quieren hacer que Dios, quieren que Dios se rebaje y justifique, que Dios justifique sus actos? No. Recuerden que a lo bueno le dirán mal. Y lo estamos viendo. Y a lo malo le dirán bueno. Y ojo a esto, porque hay un peligro. En la ideología de género, ya hay casos registrados en Estados Unidos. En los últimos años han habido varios casos sobre, la libertad, déjame terminar esto, sobre la libertad de conciencia. Vale, cuidado. Como hay la libertad de conciencia y ya cada quien quiere hacer, y la ley le está permitiendo. Entonces se han encontrado casos en Estados Unidos donde hay hombres que violan niños o niñas. Suponga su hijo o su hija.
y venga un tipo y viola a su hijo o su hija, Dios nos guarda, y venga un tipo esto, y cuando lo juzguen y lo empiecen a procesar, él alegue que esa es su conciencia, que ese es su deseo, que eso es lo que a él le parece correcto, que él no tiene deseos por una persona mayor, por un hombre o una mujer, sino que él se enamora de las niñas y que esa es su libertad de conciencia y que se la deben respetar. Y ya han habido 2 casos en Estados Unidos confirmados donde bajo ese argumento, por la ideología de género, por la libertad de conciencia, las personas, estos 2 tipos han salido libres porque dicen que nadie les puede reprimir, que eso es natural en ellos. Yo quisiera ver a los que avalan este tipo de conductas. Si les llegara a pasar esto, a ver qué van a pensar si dejan libre a la persona que abusó de sus hijos. Pero a eso se está llegando, a que la pedofilia también se legalice. Porque así como un hombre dice, yo no me siento hombre, yo nací siendo mujer. Entonces el pedófilo dice, yo no tengo gustos por las personas adultas, yo mi gusto y mi orientación y como yo soy es sentir deseo por los niños y me deben respetar. ¿Cómo entra a jugar la moral de la gente ahí? Pero es que hay gente que avala ciertas conductas pero quiere reprochar otras. No seamos partícipes de nada de esto, mis amados hermanos. Y menos si somos padres. Ay, que es natural. Mire, qué pena con el que no crea esto, pero eso no es natural. Eso es un asunto de pensamiento. Es una elección que el hombre o la mujer hace. Por las razones que sean. Por libre voluntad, libre conciencia, o porque fueron violados, o porque tuvieron traumas, porque todo eso se ha registrado. Eso no es algo que yo me invente. Eso todo está registrado. Muchos hoy en día tienen una orientación sexual distinta por el tipo de vida que llevaron, por la manera en que los criaron, otros porque los violaron, otros porque sí, libre, espontáneamente. Yo una vez tuve un amigo que quería hacer algo más conmigo y yo no lo dejé. Y yo le preguntaba a él, ¿por qué usted es así? ¿Tuvo algún trauma, alguna vaina rara en el pasado, de niño? No, yo todo bien. Papá varón, mamá, todo bien. Y entonces, ¿cómo llegó así? No, es que yo tuve como 3 esposas y con todas me cansé de las mujeres. Me cansé de las mujeres. Me ha ido mejor con los hombres. Y yo, padre. Como también, a través del tiempo que llevo como cristiano y en las oportunidades que he tenido que hablar con otras personas que también tienen este tipo de condición, me han manifestado que pues, su condición no es que sea natural ni una elección propia. Ha sido causa de violaciones o muchas veces de traumas. Son muchas las circunstancias por las cuales un hombre y una mujer pueden llegar a esta condición. Lo que sí les puedo garantizar es que no es una condición natural del cuerpo. Los cromosomas, el X, la Y, todo eso no lo dice, la genética no lo dice, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Así de sencillo. Como el árbol de manzana solo da manzana, no da naranja, ni limones, ni bananos. Pero como este mundo está tan corrupto, todo lo quieren tergiversar, revolver. Y por eso hay una canción que dice, el mundo va sin freno hacia la destrucción. ¿Cuál es la conducta que usted y yo como cristianos, como iglesia del Señor, estamos tomando en estos tiempos finales? En estos tiempos tan difíciles. ¿Cuál es la conducta que vamos a tomar frente a todas estas situaciones? ¿Seguiremos mezclándonos tanto con el mundo, aprendiendo más del mundo y olvidándonos que hay una serie de hermanos y hermanas que hacen parte de su familia en la fe? Yo no sé qué decir, al menos digan hola, saluden al grupo. Si no quieren decir nada, publiquen un versículo. Salud, pregunten cómo están, quién tiene una necesidad. ¿Usted cree que sufre? ¿Usted cree que le va mal? Hay hermanos que están en situaciones muy difíciles. Y la Escritura dice que es la obligación de todos nosotros ayudarnos los unos a los otros.
No es solo la obligación del pastor, no es solo la obligación de los que son líderes en la congregación. Es la obligación de todos nosotros conocernos, apoyarnos, fortalecernos, exhortarnos y caminar juntos de la mano. Termina el versículo diciendo lo siguiente. Versículo 18. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice así: ¿o es que ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual tenéis de Dios y que no son vuestros? Porque ustedes han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También el apóstol Pablo, y vamos a terminar con esto, diciendo lo siguiente, mis amados hermanos. No se les olvide que usted como hijo e hija de Dios ha sido comprado con precio. ¿Y precio de qué? De sangre. Por usted no pagaron con monedas, por usted no pagaron con propiedades, por usted el Señor pagó con su propia vida, con la sangre preciosa que fue derramada en esa cruz. Y por tal hecho, al ser comprado a precio de sangre, usted y yo le pertenecemos al Señor. Somos esclavos de Cristo por amor. Porque les voy a dar esta perlita para los que... ¿Quién sabe qué es la redención? El rescate, el pago que se da, ¿cierto? Que es lo mismo que la propiciación, cuando se les da más sangre para perdonar. ¿Se acuerdan que yo varias veces les he dicho que la redención tiene 3 connotaciones? Comprar en el mercado de esclavos, sacar del mercado de esclavos, y después de que se saca del mercado de esclavos, se deja libre. Ya no es esclavo. Pero lo que muchos de ustedes hasta el día de hoy quizás no sepan es lo siguiente: que cuando una persona compraba un esclavo, lo sacaba del mercado de esclavo y lo dejaba libre, esa persona era libre de servidumbre humana, pero quedaba esclava o sujeta a la religión, a la fe o al Dios del que profesaba la persona que lo liberó. Por si no sabía, investíguelo. Es decir, si a usted lo libertaba un romano en esa época, usted ya no tenía por qué servirle a hombres terrenales porque ya era libre de la servidumbre. Pero la redención implicaba que usted tenía que servir a ese tipo de religión y a ese Dios. Porque por medio de ese Dios y esa religión, usted había sido libertado de la esclavitud humana. Aunque se era libre de la servidumbre humana, se era esclavo al Dios o a la religión de quien lo había libertado. Tremendo impacto. Y por eso a nosotros no nos libertó cualquier persona. El que vino y nos compró a precio de sangre y nos liberó de la esclavitud, del pecado, de la muerte y de los mismos hombres, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. El Hijo de Dios. Y somos libres del mundo, pero esclavos del Señor. Cristo nos compró a precio de sangre. Así que hermanos, entiendan esto: cuando Cristo te compró en la cruz con su sangre, te hizo libre de todas estas cosas, pero te ató a Él, te ató a su fe, a su Dios, a la salvación. Y por eso dice la Escritura que el que se une al Señor, uno es con Él. Y por eso Pablo dice: no se olvide de que ustedes han sido comprados por un gran precio, el precio de sangre. Glorifiquen entendiendo de esta manera lo que Cristo hizo en la cruz por ustedes. Glorifiquen al Señor en sus cuerpos, en sus espíritus, los cuales son de Dios. La conducta de la iglesia en los tiempos finales.
Estamos siendo invitados a vivir en santidad y a entender que nuestros cuerpos no son nuestros, sino del Señor. Amén. Colóquese sobre sus pies, mis amados hermanos. Vamos a orar, a darle gracias al Señor en esta hora, Jesús.